Hola, entramos en la semana número 5 del curso de metodología de la investigación y nos corresponde revisar el tema de diseño metodológico. El diseño metodológico incluye todos esos componentes, todas esas partes que tienen que ver con el marco metodológico de su protocolo de investigación. Así que entremos en materia. Los objetivos. Al finalizar la presentación, los participantes explican el término metodología y lo que implica para la investigación. Señala la importancia de la elección del tipo y diseño del estudio. Analizan las diferentes formas de definir una variable. Definen los procedimientos para la selección y tamaño de la muestra y explican los procedimientos e instrumentos para la recolección de la información. Vamos a ver los contenidos de la presentación. Vamos a comenzar con definiendo qué es metodología. Después vamos a volver a pasar por encimita nada más porque ya fue motivo de la clase de la semana pasada la selección del tipo de estudio y cuál es su importancia. Luego vamos a entrar a estudiar las variables, qué es una variable, cómo se define conceptual y operativamente una variable para el protocolo de investigación. Luego entonces vamos a conversar un poquito acerca del universo y la muestra, vamos a ver qué es una unidad de análisis, qué es universo, qué es muestra, cómo se determina el tamaño de la muestra y el tipo de muestreo. Y también vamos a ver algo sobre las herramientas de recolección de la información, cuáles son los métodos de recolección de los datos. Por ejemplo, puede ser observación, encuesta. En las encuestas puede ser directa, una entrevista o a través de un cuestionario. Y los instrumentos de recolección, es decir, los formularios, las hojas de cotejo, las rúbricas, todo lo que vamos a usar para recolectar la información y los tipos de preguntas que pueden tener esos instrumentos, las preguntas cerradas, las preguntas abiertas y finalmente algunas palabritas con respecto al plan de análisis. El plan de análisis lo vamos a ver con detenimiento posteriormente en una clase, pero porque es importante establecer cómo proyecta uno que va a analizar los datos que obtiene la investigación. Eso debe estar en el marco metodológico, pero lo vamos a tratar después. Hoy vamos solamente a mencionarlo. Entonces este esquema, que lo mostramos siempre, nos ayuda a ubicarnos en dónde estamos dentro de la etapa de planificación de la investigación. Recuerden que la primera fase es lo que estamos tratando, la planificación de la investigación, y el producto de esa planificación es un protocolo de investigación, pero tiene varias primero tiene que considerarse varias fases. Ya pasamos la fase de definición de qué se va a investigar. Esa es la definición del problema de investigación, que debe ser a través de una pregunta y está muy ligada a los objetivos de investigación, que si bien es cierto se definen acá en el marco teórico, están muy ligados al problema de investigación. Acá en la propuesta del investigador, ¿cuál es la propuesta del investigador? Eso va ligado al marco teórico, al establecimiento de los conocimientos existentes. Allí comienza entonces a expresarse las variables. ¿Por qué? Porque aparecen en el problema y aparecen en los objetivos. Y además recuerden que las hipótesis son una explicación que propone el investigador de cómo se relacionan las variables. Entonces las variables están ahí, aunque todavía no las hemos definido, las vamos a definir hoy en el diseño metodológico. Y entonces ese es lo que nos corresponde hoy, el diseño metodológico. ¿Cómo se investigará el problema? ¿Cómo será la selección del tipo de estudio? Que ya lo vimos en la clase pasada, nada más vamos a pasar por encimita. ¿Qué es universo? ¿Qué es muestra? Herramientas de recolección y el plan de análisis. Pero aquí, antes de entrar al universo y la muestra, hay que especificar cómo se definen las variables. ¿Cómo podríamos definir metodología? Podríamos definir metodología como un grupo de procedimientos relacionados entre sí para lograr un objetivo u objetivos de la investigación científica. Es decir, todos esos pasos, todos esos procedimientos que están todos relacionados entre sí y que permiten responder la pregunta de investigación y resolver el objetivo general y los objetivos específicos, dando resultados que posteriormente van a ser analizados. Entonces eso tiene que ser de manera ordenada, ¿no? Entonces la metodología científica se sustenta en dos bases fundamentales. Primero, la reproducción
reproducción. ¿Y qué es eso de la reproducción? Que si está bien explicada la metodología y esa metodología es implementada en otro sitio con otros pacientes, debo obtener resultados que se pueden comparar y que de hecho se deben publicar para compararlos con los resultados originales que obtuvieron los investigadores originales. Eso es la reproducción. O sea, todo estudio bien diseñado se puede reproducir. Y el otro es la refutación. La producción de material científico, la producción de conocimiento científico no es vulnerable, es decir, es susceptible de ponerse en duda y puede ser falsa, por lo tanto es susceptible de ser refutada, de ser negada. Entonces, ninguna verdad científica o ningún producto de la investigación científica se considera escrito en piedra. Está sujeto a la revisión e incluso refutación si se encuentran errores en la metodología o en la validez del estudio que se llevó a cabo. Para que sea reproducible y acepte la refutación y dé los resultados que uno espera, es decir, que responda a la pregunta de investigación y responda a los objetivos de la investigación planteada, la metodología debe ser disciplinada y sistemática. Y ya lo habíamos visto, pero lo volvemos a reafirmar nuevamente. Hay una serie de criterios que debemos tomar en cuenta para seleccionar el diseño del estudio que vamos a implementar. Ya la semana pasada vimos a grandes rasgos los diferentes tipos de estudios. En clases posteriores vamos a irlos tratando poco a poco para comprenderlos mejor. Sin embargo, es importante recordar que hay que seleccionar un tipo de estudio según el tipo de problema a investigar y los objetivos que tengamos relacionados a ese problema. De ahí la importancia de una buena definición del problema en forma de preguntas y luego los objetivos que están totalmente relacionados con ese problema, el contexto sociopolítico en que se da el problema, los recursos con los que contamos, la visión del investigador sobre el problema y sobre la producción del conocimiento, los intereses y sesgos del investigador de los cuales él debe ser consciente, los tipos de variable y su medición, el riesgo que puede presentar para los sujetos. También es muy importante el tipo de relación que se busca establecer entre las variables. Recuerden que las hipótesis establecidas o la hipótesis establecida propone una relación entre las variables que estoy investigando. Por lo tanto, esa hipótesis debe guiar también junto con los objetivos y el mismo problema de investigación hacia qué tipo de estudio realizar. También hay que tomar el tiempo necesario y considerarlo, el tiempo necesario para la observación del fenómeno, pero también necesitamos entender, el fenómeno ya ocurrió y lo vamos a estudiar retrospectivamente, eso nos orienta hacia cierto tipo de estudio. O está ocurriendo algo y queremos ver sus consecuencias, entonces estaríamos pensando en algo prospectivo, o simple y sencillamente vamos a hacer algo transversal, vamos a describir algo que está ocurriendo en un periodo de tiempo. Todo eso depende de la visión que tengo del problema, de los objetivos que me estoy planteando, del tipo de problema que estoy estudiando. Asimismo se tiene que elegir entonces el tipo de estudio. Los recursos disponibles para realizar el estudio, claro, a veces quisiéramos hacer un estudio experimental o un estudio ensayo clínico, pero si no tenemos los recursos nos tenemos que conformar con algún tipo de estudio observacional. Y el diseño que provea la mayor cantidad de información para responder al problema que estoy tratando de resolver. Y conversemos ahora sobre las variables. Una variable es una propiedad que puede variar y cuya variación es susceptible de medirse o observarse, según Hernández Sampieri en su libro en la edición del 2003. También Piura en 1995 decía que las variables son las características o factores básicos a través de los cuales se pretende explorar, describir o explicar el problema. Es decir, todas esas características que tienen los sujetos o los objetos que se van a estudiar y que se va a ver cómo varían y que pretenden explorar, describir o explicar el problema que estamos estudiando. Entonces son todas esas características, ¿no? Todas esas propiedades que tiene un objeto o un sujeto y que son las que vamos a estudiar en nuestra investigación. Entonces podemos establecer que una variable es una característica, una cualidad o propiedad de un hecho, fenómeno de la realidad, puede ser un hecho o un fenómeno o incluso un sujeto que está en la realidad y que tiende a variar y que podemos medir. Con base en el marco teórico se proponen relaciones entre las variables, esas son las hipótesis, ya lo hemos venido repitiendo.
por el hecho de ser medibles, deben estar expresadas en la pregunta de investigación y en los objetivos específicos. Miren, esta partecita de aquí es sumamente importante. No puedo traer variables nuevas al marco metodológico que no estén plenamente expresadas, claramente expresadas, tanto en el problema de investigación, que debe estar en forma de pregunta, en esa pregunta deben estar ya expresadas las variables que van a ser investigadas y en los objetivos específicos. ¿Por qué? Porque los objetivos específicos, el objetivo general y los objetivos específicos se derivan de la pregunta de investigación. Por lo tanto, aunque parezca repetitivo, es así. Las variables ya están enunciadas en el problema de investigación, que está redactado en forma de pregunta, luego vuelven a aparecer en los objetivos, tanto en el objetivo general, pero específicamente deben estar bien claramente enunciadas en cada objetivo específico. ¿Por qué? Porque de cada objetivo específico yo voy a obtener un resultado. Por lo tanto, cada objetivo específico lo que me dice es el comportamiento de una o dos variables, cómo se relacionan. Y por lo tanto deben estar claramente establecidas. No es permitido porque estaríamos creando como un desorden y se nos pierde la visión de los objetivos si acá en el marco metodológico de repente introducimos una variable que no está expresada claramente en el problema de investigación o en los objetivos. Por lo tanto, si hay alguna variable que es necesario estudiar y no aparece en el problema de investigación o en los objetivos, tenemos que regresar allá a esa parte, ajustar nuestro problema y nuestros objetivos para que aparezcan las variables que tienen que aparecer desde el principio. Entonces, por eso dice aquí, como son características medibles, que son las que vamos a medir y con base en ellas vamos a expresar los resultados y analizar, tratar de darle explicación a la situación que estamos estudiando, esas variables deben estar expresadas en la pregunta de investigación y en los objetivos específicos. Eso es sumamente importante y no lo pierdan de vista. Y los valores de la variable son las opciones cualitativas o cuantitativas que pueden presentar las variables observadas. Una variable cualitativa es aquella que no se puede medir numéricamente, por ejemplo el sexo, los valores son masculino o femenino, no están determinados por un número. Y la variable cuantitativa es aquella que sí se expresa con números, por ejemplo peso o talla o edad, ahí tenemos un valor numérico que registrar. Y vamos a hablar un poquito de los indicadores. Esto se refiere al procedimiento que se utiliza para encontrar el valor específico que tomará cada una de las variables en las diferentes unidades de análisis. Los criterios utilizados para determinar indicadores tienen que basarse en la sensibilidad, que esto lo que quiere decir es que el indicador utilizado tenga la mayor capacidad posible de detectar la presencia de la variable que estudiamos o de las variables que estudiamos. La especificidad es que el indicador sea capaz de detectar exclusivamente la variable y el costo es que el indicador no genere un gasto excesivo, es decir, que sea eficiente, que lo que se invierta genere un buen resultado. Así que entonces, dependiendo de estos factores, vamos a escoger el indicador. Hay variables que son facilitas de determinar. Por ejemplo, el sexo, solamente con preguntarle al sujeto de qué sexo es, o si estuviésemos trabajando, por ejemplo, con sujetos animales, habría que simple y sencillamente determinar si es macho o si es hembra. Eso no tendría gran problema. Pero imaginen que estamos hablando, por ejemplo, de gérmenes o de microorganismos que predominan en infecciones de sitio quirúrgico. Ahí tendríamos que tener claro cómo vamos a hacer la determinación microbiológica y eso habría que coordinarlo con el laboratorio. Y cuando se va a establecer el protocolo de investigación, hay que decir cuál es el criterio utilizado para identificar ese germen patógeno. Y ahora vamos a ver cuando se definen las variables, hay una definición instrumental que uno tiene que decir que se está utilizando para la parte de microbiología, el equipo tal, de serie tal o de diseño tal,
y que tiene esta sensibilidad y esta especificidad. Todo eso es bien importante a la hora de definir las variables, no solamente desde la parte conceptual y operativa, sino también desde la parte instrumental. Entonces, porque hay que considerar cuáles son los indicadores que estamos usando para determinar la variable. Y es que es muy importante definir las variables. Las variables deben ser claramente definidas, no debe quedar la menor duda sobre su significado y no deben prestarse a malas interpretaciones ni a subjetividades. Entonces es sumamente importante que las variables queden muy bien definidas, claramente definidas y que no se presten a interpretaciones propias de cada uno. Por esa razón entonces tenemos la definición conceptual de la variable. Esa definición conceptual permite la comprensión del fenómeno o de la característica o del hecho o del papel que juega la variable en el estudio que estamos realizando. ¿Dónde sacamos la definición conceptual? Pues es un concepto, lo tenemos que buscar en un texto especializado o si es algo sencillo, pues en el propio diccionario. ¿Cómo nos define un texto especializado o el diccionario la variable? Esa es la definición conceptual. Tenemos la definición operativa que establece las normas y procedimientos que seguirá el investigador o el grupo investigador para medir la variable. Es decir, se refiere a cómo se mide. Este es concepto y este es cómo se mide. ¿Qué significa la variable para nosotros en este estudio? Y la definición instrumental se refiere a los indicadores y escalas usadas en la definición operacional. Es decir, acá dice cómo se mide, pero en la instrumental, ¿qué vamos a utilizar para medir? ¿Qué tipo de instrumento, qué modelo o qué tipo, por ejemplo, si es peso, qué tipo de balanza, el tipo de calibración? Todas esas cosas tienen que estar claramente establecidas para que las variables estén correctamente definidas. Y quizás adelantándonos un poquito, pero es importante también tener esto presente. Hay variables independientes y variables dependientes. Y eso va a depender también del tipo de estudio que vayamos a implementar y de ciertas características. Pero en general, una variable independiente es la que se considera como supuesta causa en una relación entre variables. Es decir, es la condición antecedente, es lo que genera el cambio en las otras variables. Y por otro lado, entonces la variable dependiente es el efecto provocado por la causa, es decir, a raíz de la intervención de la variable dependiente, de la variable independiente, entonces la variable dependiente va a variar y su variación o su aparición es consecuencia entonces de la variable independiente. Entonces, simple y sencillamente la independiente es lo que consideramos la causa y la dependiente sería el efecto. Eso, vuelvo y les repito, depende mucho del tipo de estudios que estemos revisando, si se pueden establecer o no relaciones de causalidad. Muchas veces no se puede, lo único que se puede establecer es interrelación, pero es interesante pues que conozcan pues ambos términos, ¿no? Variable independiente, variable dependiente. Y algunas palabritas sobre universo y muestra. Desde el momento en que se formula la pregunta de investigación y se definen los objetivos, se comienza a establecer la población que vamos a estudiar. Recuerden que esa es una de las características importantes tanto del problema de investigación como del título en sí mismo, como de los objetivos. Tienen que especificar la población en la que se va a realizar el estudio. Al ir definiendo, al ir estableciendo esa población en donde se va a realizar el estudio, inmediatamente comienza a tomar forma el universo de ese estudio. Y para comprender el universo tenemos que entrar al concepto de unidades de análisis. Las unidades de análisis son importantes para describir la población en estudio. Inicialmente se deben precisar los individuos u objetos que serán sujetos a medición. Esos individuos pueden ser personas o pueden ser animales, dependiendo del tipo de investigación que se esté realizando. A estos individuos que serán sujetos a medición se les conoce como unidades de análisis. O sea, son las personas, o son los objetos, o son los animales, son cualquier tipo de sujeto que va a ser analizado. Entonces, cada objeto o sujeto que va a ser analizado o que es susceptible de ser analizado se le conoce como unidad de análisis. Estas unidades de análisis deben definirse con precisión.
Es decir, las características o atributos que debe tener cierto sujeto u objeto para que sea incluido o no en el universo a estudiar deben estar claramente establecidas. Y ahí entramos en otro concepto, los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Los criterios de inclusión son las características o cualidades del sujeto o del objeto que lo califican para ser incluido en el universo a estudiar. Y los criterios de exclusión son las características o cualidades del sujeto o objeto que lo descalifican para ser incluido en el universo a estudiar. Por eso es que es bien importante desde la definición del problema de investigación decir dónde, es decir, en qué lugar se va a hacer el estudio, cuándo, en qué periodo de tiempo y en quién, es decir, qué tipo de personas, qué tipo de población vamos a incluir en el estudio, porque eso comienza a definir desde ese momento cuál es la población de estudio y luego entonces acá en el marco metodológico estableciendo criterios de inclusión y de exclusión bien definidos, entonces ya queda claro quién puede ser una unidad de análisis y quién no. Una vez establecido quiénes, cuándo y dónde se va a hacer el estudio y definidos los sujetos u objetos de investigación en los que se va a aplicar el estudio, estamos ya definiendo nuestro universo. Se delimita la población de estudio y a eso le llamamos universo. Tengan eso claro. El universo no es todo el universo es definido por el investigador. Cada investigador define su universo. ¿Definiendo cómo? Definiendo el qué, el cuándo, el dónde y además estableciendo criterios de inclusión y exclusión que definen muy bien a quién él va a estudiar. Entonces, es el investigador quien define su universo. Pueden ser universos finitos, por ejemplo, cuando estamos estudiando pacientes que ingresan a tal sala y todo, esos son universos finitos. O sea, usted sabe en un periodo de tiempo determinado cuántos pacientes ingresaron a esa sala en el tiempo que usted está estudiando y que cumplen con los requisitos que usted está estableciendo para ser sujetos de investigación, es decir, para ser unidades de análisis. Sin embargo, hay estudios grandes donde el universo es infinito, porque usted pone sujetos, personas o individuos o objetos que tengan tales y tales características, pero usted desconoce realmente cuál es el número de esos sujetos o de esos objetos. Entonces, puede haber universos finitos o puede haber universos infinitos. Para los estudios de ustedes, que ustedes están planteando dentro de un servicio, dentro de una sala, y todo, generalmente los universos son finitos. Entonces el universo es el conjunto de individuos u objetos de los que se desea conocer algo en una investigación. Usted los va a definir, usted define quién va a hacer el estudio, los pacientes de la sala tal, los pacientes. Entonces luego, para poder ser unidades de análisis, de los que están en ese universo, para poder ser unidades de análisis, tienen que tener ciertas características que usted las va a definir de acuerdo a los criterios de inclusión y a los criterios de exclusión. ¿Por qué son importantes ambos? Miren, de repente un sujeto puede tener todos los criterios de inclusión, pero a donde tenga uno de los criterios de exclusión ya no puede ser una unidad de análisis. Entonces, de ahí la importancia de la definición clara de los criterios de inclusión y los criterios de exclusión. Entonces el universo se va especificando y se va delimitando mediante filtros, criterios de inclusión y de exclusión de las unidades de análisis, y es importante que la definición sea precisa, ya que al universo se le atribuyen todos los resultados de la investigación. En muchas ocasiones el universo es grande y usted va a trabajar con una muestra que debe ser representativa del universo. Pero tiene que estar bien definido ese universo, tiene que estar bien definidas las unidades de análisis y tiene que estar bien definida la muestra representativa que usted va a estudiar. ¿Por qué? Porque los resultados que usted obtenga se van a aplicar a todo el universo, siempre y cuando usted haya hecho las cosas en orden y de manera adecuada. Entonces, ante la pregunta, ¿siempre hay muestra?
Pues a veces tenemos que trabajar con muestra, muchas veces hay que trabajar con muestra porque el universo es muy grande y difícil de manejar. Pero dependiendo cómo usted defina el estudio que usted quiera hacer y defina muy bien en quién lo va a hacer, es probable también que el universo sea manejable y usted decida trabajar con el universo y no con una muestra. Eso depende mucho de cómo usted, cuál sea su problema de investigación, cuáles sean sus objetivos de investigación y cómo define usted, y esto está aquí en el marco metodológico, cómo define usted que va a ser el estudio. Entonces es probable que no sea un universo muy grande, que sea manejable y usted decida trabajar, voy a trabajar con el universo, no tengo que sacar muestra. De ser necesaria una muestra, entonces la muestra para cada tipo de estudio tiene una forma de calcularse. No vamos a entrar en eso aquí porque cuando veamos los diferentes tipos de estudios los voy a pasar muy por encima. Recuerden que no vamos a entrar en parte estadística a profundidad, pero cada tipo de estudio tiene su manera de calcular la muestra. Ya eso no hay ni que hacer cálculos, uno mismo cálculos matemáticos. La mayor parte de los programas estadísticos usted le pone las características que usted quiere desde el punto de vista estadístico. Usted quiere trabajar con un error del 5%, con un margen de confianza del 95%, que usted quiere que el universo estimado es de tanto, puede ser un universo finito o un universo infinito. Las fórmulas varían dependiendo de si es finito o infinito. Las características que usted tiene en el estudio, usted mete todos los datos y el programa estadístico le dice cuál es el número n, n minúscula de la muestra que usted debe obtener para que ese estudio sea significativo y que sea representativo del universo. Entonces eso hay que tenerlo bien claro. Entonces ya nos habíamos adelantado un poquito en explicarlo, ¿no? En la muestra en muchas ocasiones resulta difícil estudiar en su totalidad el universo definido porque es muy amplio. Entonces en esos casos es necesario utilizar una muestra del universo, y una muestra es un subgrupo o parte de una población que debe ser representativa del universo. En eso hay que tener cuidado. Y por eso es que hay fórmulas para obtener ese número, esa n minúscula que es la muestra. Los resultados que se obtengan de la muestra se atribuirán a todo el universo. Por eso la importancia de hacerlo bien. Para que una muestra sea representativa se toman en consideración dos aspectos. Primero, el tamaño de la muestra. El tamaño de la muestra tiene que ser lo suficientemente grande o el número adecuado para que sea representativa del universo. Pero no solamente es importante el número, o sea, el número de sujetos o de objetos que van a entrar, el tamaño de la muestra. Es importante también cómo vamos a seleccionar dentro del universo aquellas unidades de análisis que van a entrar a ser parte de la muestra y que vamos a analizar. Entonces, para eso se requiere desarrollar algún tipo de técnica de muestreo que generalmente debe incluir el azar para evitar el sesgo. Entonces eso también es importante. No solamente es importante calcular la n minúscula, es decir, el número de sujetos o de objetos que van a formar la muestra, sino cómo vamos a hacer el muestreo. El tamaño de la muestra es pues una de las mayores preocupaciones del investigador. Es el número de unidades de análisis mínimo que se requiere para tener una muestra representativa. Hay diferentes criterios y herramientas estadísticas para calcular el tamaño de la muestra y ya les dije, eso depende mucho del tipo de estudio que vayamos a hacer, del modelo de estudio que estemos escogiendo. Asimismo va a ser la herramienta estadística que nos va a ayudar a calcular la muestra. Cada tipo de estudio tiene una forma específica para calcular el tamaño mínimo de la muestra. Tenemos también entonces el tipo de muestreo. Los muestreos pueden ser no probabilísticos o probabilísticos o aleatorios, en donde interviene el azar. Los que se prefieren cuando es posible en la investigación científica son los probabilísticos o aleatorios, es decir, donde todo se haga al azar y haya las unidades de análisis tengan todos prácticamente la misma posibilidad de ser parte del estudio. Vamos a dar entonces algunos ejemplos de los que utilizan una base probabilística al azar para seleccionar muestras representativas del universo.
hay que tener presente que cada uno de esos métodos tiene sus ventajas y desventajas. Su utilización dependerá de la preferencia del investigador, del tipo de estudio y obviamente del tamaño del universo. Según el tamaño del universo será más fácil o más difícil utilizar una técnica de muestreo o de la otra. Una u otra. Entonces, para el muestreo al azar podemos usar el muestreo aleatorio simple. Es utilizado con frecuencia, sobre todo en universos que son relativamente manejables. Permite que cada unidad de análisis tenga la misma probabilidad de ser seleccionada y hay diferentes modalidades. Por ejemplo, lotería, donde se ponen todos los nombres o algún identificador en una cesta o en una ánfora y todo, y se van sacando, puede ser por números, y cada sujeto está identificado con un número en una lista, o puede ser por nombre, etcétera. Lo cierto es que todos están en la misma situación y todos tienen la misma posibilidad de ser elegidos, ¿no? Puede ser lotería, tabla de números aleatorios, se puede hacer a través de las computadoras. En la computadora uno le pide que le genere una tabla de números aleatorios y uno va uno establece un procedimiento con esa tabla para ver qué unidades de análisis va uno a escoger para el estudio. Y esta que se ve aquí, un vasito con una serie de papeles, yo estoy seguro que varias veces han utilizado ustedes en su vida este método aleatorio para ver, por ejemplo, a quién le corresponde representar al grupo y dar una conferencia o presentar un trabajo que hicieron en grupo, a quién le corresponden los primeros turnos, a quién le corresponde sacar el orden de las charlas que vamos a dar en el servicio. Generalmente lo hacemos de esta manera. Eso es un muestreo aleatorio simple. Ahí todos tienen la misma probabilidad de salir, ¿no? O puede ser así tipo lotería, ¿no? Entonces, son bastante simples, pero obviamente tienen su utilidad en ciertos universos que sean manejables. Y también podemos usar tablas de números aleatorios, y por ejemplo podemos usar el último número de la cédula y o el primero y el último. Entonces, dependiendo, por ejemplo, si la cédula termina en los dos últimos, por ejemplo, la cédula termina en 71, uno busca acá en qué grupo va a estar. O sea, hay diferentes maneras de usar estas tablas. Uno define cómo las va a usar. Y los muestreos sistemáticos ya llevan entonces un poquito más de elaboración. Se elabora una lista con todas las unidades de análisis y la muestra se obtiene seleccionando sistemáticamente cada cierto número de unidades. Para determinar el intervalo de selección se utiliza la fórmula K es igual a n mayúscula, que es el número del universo, debe ser un universo conocido, entre n minúscula, que es el número de la muestra que necesitamos. K es el intervalo donde vamos a usarlo para la lista. ¿Cómo funciona eso? Digamos que tenemos un universo de 100 personas y no vamos a trabajar con los 100 y supuestamente tenemos que trabajar entonces con 50 personas. Y eso sería, según el estudio que estamos haciendo, esto que estoy diciendo es hipotético, no es real, pero es para darles el ejemplo. Digamos que nos salió que la muestra representativa era de 50. Ok, si el universo n es 100 y la muestra es de 50, yo divido 100 entre 50, me da 2. Entonces yo tengo un intervalo de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que comenzamos, por ejemplo, tengo que tener el listado de las unidades de análisis. Tengo que tener todo el listado. Pero como no voy a trabajar con todos, entonces me sale que para hacer un muestreo sistemático tengo que tener entonces usar un intervalo de 2. ¿Qué quiere decir eso? Que si el número 1 va, el número 2 entonces no va, el 3 sí va, el 4 no va, el 5 sí, o sea, es uno sí, uno no, uno sí, uno no, porque el intervalo es 2.
Y así al final, cuando terminamos, tenemos 50 sujetos que fueron seleccionados y 50 que no fueron seleccionados. ¿Ok? Eso es lo que es un muestreo sistemático. Sirve incluso para listas grandes, pero yo tengo que tenerlos ordenados, por ejemplo, en orden alfabético. Entonces, dependiendo cómo sea el intervalo, yo voy escogiendo cuáles son las unidades de análisis que van a participar en el estudio. Son relativamente sencillos, pero ya requiere entonces tener un listado ordenado por orden alfabético y donde vamos a ir sacando en orden, marcando quiénes iban a ser sujetos del estudio de investigación. También tenemos los muestreos estratificados. Aquí se hace una división del universo utilizando subgrupos. Pero esa división del universo ya existe. ¿A qué me refiero? Supongamos que vamos a hacer un estudio en el distrito de David, pero el distrito de David tiene varios corregimientos y no todos los corregimientos tienen la misma población. Entonces, yo puedo hacer un muestreo estratificado proporcional o no proporcional, ¿no? Aquí la división yo no la creé, ya están creados los corregimientos, eso existe. Entonces yo sé que tengo una población del distrito de David, pero yo puedo ir haciendo entonces el muestreo corregimiento por corregimiento. En estos grupos, las variables principales, para poder usar este muestreo estratificado, las variables principales presentan una distribución conocida, que es importante tomar en cuenta. Es decir, yo tengo que conocer las características de la población en cuanto al estudio que voy a realizar para poder entonces que se pueda aplicar el muestreo estratificado. La cantidad de unidades que escogemos puede ser proporcional o no proporcional. ¿A qué se refiere que sea proporcional? Ok, si el corregimiento X tiene el 15% de la población del distrito, porque yo estoy trabajando con un distrito, entonces del corregimiento X va a salir el 15% de la muestra. Si del corregimiento Y tiene el 20% de la población del distrito, entonces del corregimiento Y va a salir el 20% de la muestra. Eso es cuando lo hacemos proporcional. Dependiendo del estudio, podría ser que no fuera necesario hacerlo proporcional, sino hacerlo no proporcional. ¿Cómo es eso? Ok, si son 10 corregimientos y yo tengo que escoger 1000, escojo 100 de cada corregimiento y ya tengo los 1000. Pero eso, si las características me lo permiten. Si no, sí debo hacerlo entonces estratificado. ¿Y cómo lo hacemos? Estratificado proporcional. ¿Y cómo lo hacemos? Tenemos que conocer entonces qué porcentaje de la población total está en cada corregimiento. Y no necesariamente tiene que ser la población total. Imaginen que voy a hacer un estudio con adolescentes de 15 a 19 años. Si yo voy a hacer el estudio de 15 a 19 años, yo tengo que saber cuántos adolescentes, en el distrito de David, tengo que saber cuántos adolescentes de 15 a 19 años hay en el distrito de David. Y luego tengo que saber cuántos hay por corregimiento. Y luego hacer un muestreo estratificado proporcional dependiendo de la cantidad del porcentaje del total de adolescentes de 15 a 19 años que hay en cada uno de los corregimientos, ¿no? Entonces, dependiendo del tipo de estudio que estoy haciendo, yo escojo el muestreo que me funcione y que sea el adecuado para el estudio que estoy realizando. Y también tenemos los muestreos por conglomerado. En los muestreos por conglomerado también se hace una subdivisión o una división del universo en subgrupos. Sin embargo, esa división no existía. No es como en el caso del que les decía en el anterior, en los estratificados, que la división ya existía previamente, los corregimientos. Acá no hay ninguna división del universo, no hay subgrupos establecidos. Yo voy a crear los subgrupos y a eso se le llama conglomerados. Aquí los subgrupos no existen en la vida real. Es el investigador quien decide las subdivisiones. Luego de definir los subgrupos, se utiliza o el muestreo aleatorio simple o el sistemático para entonces de cada conglomerado obtener los sujetos necesarios para definir entonces la muestra. Se utiliza cuando no tenemos un listado de todos los individuos del universo y es imposible entonces sistematizar. Entonces lo que hago es utilizarlos por conglomerado y sacar entonces de ahí, de cada conglomerado saco un número de sujetos para entonces al final tener totalmente la muestra. Ahí los grupos los defino yo como investigador.
Y también entonces tenemos que tener presente cómo va la secuencia, ¿no? Cómo vamos trabajando. Lo primero es definir la población objetivo. La población objetivo comienza a definirse desde que usted establece la pregunta de investigación, desde que usted establece sus objetivos y cuando establece está definiendo su universo, ¿no? Con sus criterios de inclusión y de exclusión. Luego identifica las unidades de prueba de acuerdo a los criterios de inclusión y exclusión, selecciona la técnica de muestreo si es que va a necesitar muestra, usted calcula la muestra, selecciona la técnica de muestreo, calcula el tamaño de la muestra y ejecuta el proceso de muestreo para ya entonces tener la muestra con la que usted va a trabajar. Y necesitamos también definir las herramientas de recolección de la información. Antes de recolectar los datos en la fase de ejecución, es decir, antes de implementar el estudio, se deben elaborar las herramientas que servirán para dicho propósito. ¿Por qué? Porque usted debe recoger solamente los datos y todos los datos que usted va a necesitar para el estudio. Por lo tanto, cuando ya usted tiene bien definido su problema de investigación, sus objetivos y ha definido sus variables y de qué manera va a medir esas variables, entonces ya es sencillo. Usted tiene que diseñar un instrumento que recoja solamente las variables que usted va a estudiar. Lamentablemente nosotros vemos con mucha frecuencia algunos residentes que tienen una idea de un trabajo y como no llevan este orden, en vez de hacer primero su protocolo y saber qué es lo que van a hacer, comienzan a recolectar una serie de datos porque les interesa un tema. Comienzan a recolectar datos y tienen una serie de datos y eso les cuesta tiempo. Y luego cuando por fin se deciden a establecer qué es lo que van a hacer, qué es lo que quieren hacer, qué tipo de estudio, cuál es la pregunta de investigación y los objetivos, se dan cuenta que han recogido de más de datos, es decir, tienen información en exceso que no van a utilizar y eso les quitó tiempo, o tienen información en exceso, pero un dato que sí necesitan para el estudio que quieren hacer no lo recolectaron. Eso ocurre por la falta de planificación. Por eso es que primero se planifica la investigación y después que se planifica la investigación, en ese momento que se está planificando, se debe elaborar las herramientas que servirán para recolectar la información. Así usted se asegura de solamente recolectar la información que sea importante y que usted necesita. Son las variables que ya usted definió y que son las que le van a ayudar a hacer el análisis. Recuerde, toda variable que usted vaya a estudiar tiene que estar en la pregunta de investigación, tiene que estar en los objetivos de investigación y tiene que estar bien definida en el marco metodológico. Y luego entonces usted la va a incluir antes de comenzar la recolección, antes de comenzar la investigación, en las herramientas que le servirán para recabar la información. Ese es el orden lógico, no poner la carreta por delante de los bueyes, no comenzar a recabar datos pensando en que algo me interesa y luego cuando planifico bien, cuando defino qué es lo que quiero hacer, o tengo demasiada información y perdí demasiado tiempo, o tengo demasiada información pero algo que necesitaba no lo tengo, eso no lo recolecté, entonces tengo que volver nuevamente y a veces no es tan fácil. Entonces, primero uno planifica. Yo no sé si ustedes han tenido la experiencia de escuchar entre familiares o amigos o familiares de sus padres, de sus conocidos, que fulano de tal estudió tal carrera, pero nunca obtuvo el título porque nunca terminó la tesis. Eso antes uno lo observaba con bastante frecuencia. Ahora que ya hay otras opciones, mucha gente termina la carrera haciendo materias de posgrado, pero en las carreras que se hacen tesis muchas veces se da ese fenómeno. La persona no tiene el título porque no terminó la tesis. Pero cuando uno analiza por qué no terminó la tesis, muchas veces fue porque no planificó su investigación antes de comenzar a realizarla. Entonces se fue perdiendo en el camino y al final no supo ni siquiera cómo, se enredó, no supo lo que estaba investigando ni a dónde quería llegar y nunca terminó su tesis. Es lo mismo con este trabajo de investigación que ustedes tienen que hacer. Lo más importante es que ustedes establezcan un protocolo de investigación claramente establecido, claramente formulado y que no se preste a malas interpretaciones.
yo sé que se les estuvo dando la oportunidad a algunos grupos de no hacer trabajo de investigación, de presentar protocolos de manejo, pero eso no es una investigación. De todas maneras, yo no sé si eso está vigente todavía o no, pero para efectos de esta asignatura ustedes tienen que hacer es un protocolo de investigación. Tienen que planear una investigación porque eso es ese es el objetivo de este módulo de metodología de la investigación, que ustedes aprendan a plantear un protocolo de investigación bien hecho, sencillo pero bien hecho, y que se pueda aprobar para que ustedes puedan desarrollar una investigación. Entonces, las herramientas que van a servir para obtener la información, para obtener los datos, para cuantificar o describir las variables ya deben estar diseñadas. Esas herramientas de recolección bien pensadas y bien elaboradas facilitan la recolección y posterior tabulación y análisis de los datos. Y esa tabulación y análisis de los datos también tiene que ser proyectada a través de el plan de análisis que usted va a establecer. Y como les decía, más adelante vamos a tener una clase enfocada un poquito en eso del plan de análisis. Una herramienta mal elaborada nos hará perder tiempo valioso y pueden perderse datos. Ya sea que la herramienta esté mal elaborada o, como les decía en el ejemplo al principio, que estén recolectando información sin una herramienta. Al no tener herramienta pueden recoger información de más, información de menos, y a la larga no les va a salir bien el estudio que pretenden hacer. Entonces, dentro de la planificación, además de establecer el universo, la muestra, hay que establecer las herramientas a través de las cuales vamos a recolectar la información. Tienen que estar diseñadas. Entonces, para recolectar la información tenemos que tener un método y tenemos que tener instrumentos. Los métodos pueden ser, por ejemplo, la observación, cuando es algo que yo puedo observar, que no tengo que indagar o preguntar ni nada, sino que con la observación es suficiente. Ok, entonces ese es un método, la observación. Pero también hay otro método que le llamamos encuesta, donde sí tenemos que buscar información de otra persona, del sujeto de la investigación, es decir, de la unidad de análisis. Y esa encuesta la podemos hacer a través de entrevistas o cuestionarios. Una entrevista es donde yo tengo un instrumento que es una guía donde me va a servir de base para yo entrevistar a la persona y que no se me quede ninguna información sin obtener de ese sujeto de esa unidad de análisis, es decir, de ese sujeto de investigación que es la persona que estoy entrevistando. Entonces, no solamente el método es encuesta y lo voy a hacer a través de una entrevista, pero tengo que tener un instrumento, una guía de entrevista que puede tener preguntas, puntos claves que no puedo dejar por fuera. Pero esa es una forma, ese es un método, pero también existe el método cuestionario, donde el instrumento también va a ser un formulario, pero en ese caso no tengo que estar, no tiene que estar el encuestador o no tiene que estar el asistente de investigación haciendo directamente la encuesta, sino que la mandamos, por ejemplo, por correo electrónico o la mandamos a los salones, si es que es una escuela, o de alguna manera hacemos llegar a la persona. Hoy en día se usa mucho el correo electrónico para hacerle llegar a las personas cuestionarios que son parte de una encuesta, y el instrumento es el formulario que te envían para que tú lo llenes. ¿Okay? Entonces, ese es de tipo cuestionario. Se utiliza un formulario que debe estar validado y estandarizado para que todos lo contesten, que se entienda bien, que sea fácil de entender. Entonces, esas son observación o encuesta, que puede ser entrevista directa o cuestionario, pero independientemente del método que vayamos a usar, necesitamos un instrumento. Ese instrumento en la observación, por ejemplo, puede ser una hoja de cotejo donde me dice las características que debe tener el fenómeno o el suceso que yo estoy evaluando, que estoy observando, y con una serie de ganchitos yo le pongo si esta condición existía, si esto se hizo, si esto no se hizo. Ahí eso puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica. También una rúbrica consiste en un instrumento que tiene una serie de indicadores, de criterios e indicadores que me dicen si las cosas se están haciendo bien o no se están haciendo bien. Y
yo voy llenando, entonces voy registrando mi observación en un instrumento. O sea, el método es observación, pero necesito un instrumento para registrar lo que estoy observando. Esos instrumentos tienen preguntas generalmente, o tienen ítems, tienen elementos que son los que nos permiten registrar la información. Y esas preguntas o ítems pueden ser abiertas o cerradas. Cerradas es cuando tienen una respuesta predefinida. Yo tengo que elegir la respuesta entre esta y esta. Y las abiertas es cuando me dan un margen para que se escoja. La persona me tiene que decir realmente de qué se trata, ¿no? Entonces, cuando estamos diseñando el instrumento, tenemos que tener presente qué es lo que vamos a hacer, si va a ser observación o una encuesta, si va a ser por entrevista o cuestionario autodirigido. Entonces el instrumento se diseña con preguntas abiertas o cerradas de acuerdo a la necesidad del método de recolección de la información que yo voy a utilizar. Entonces el método es el medio, es el camino que seguimos para establecer la relación entre el investigador y el sujeto objeto que se estudia. Ese es se establece una relación. El propósito es recolectar los datos que van a ser analizados y responder a los objetivos de la investigación, porque los datos que estamos recabando tienen el objetivo o la misión básica de definirnos los valores de las variables para entonces poder analizar y ver qué es lo que está ocurriendo. Y hablamos de observación. La observación es el registro visual de lo que ocurre en una situación real, clasificando y consignando los acontecimientos pertinentes de acuerdo con algún esquema previsto y según el problema estudiado. En ocasiones se utilizan otros sentidos, además de la visión, para recabar la información pertinente, y eso depende de que estemos investigando. Puede haber olores, puede haber colores, etcétera. O sea, pero a todo eso le llamamos observación, ¿no? Pero cuando estamos observando necesitamos inmediatamente un instrumento para registrar lo que estamos observando, y ahí lo que les decía, puede ser una lista de cotejo, puede ser una rúbrica, para entonces ir anotando lo que estamos encontrando. Y la encuesta es un método que consiste en obtener información directa de los sujetos de estudios que debe ser proporcionada por ellos mismos. Puede incluir información sobre opiniones, actitudes, reacciones, inquietudes o sugerencias. Pero igual, esa encuesta, que puede ser una entrevista donde el mismo investigador o alguien que trabaja con el grupo de investigación va donde el sujeto y le formula las preguntas directamente, o puede ser un cuestionario donde le mandamos un formulario a la unidad de análisis, es decir, al sujeto que estamos investigando, para que él mismo nos responda. En ambos casos es una encuesta, solamente que una la aplico yo como investigador y la otra la persona resuelve el cuestionario, y para ambos necesito algún tipo de instrumento. En el caso de la entrevista yo voy a tener un instrumento acá que voy a ir consignando a medida que tengo una guía para la entrevista y voy donde me incluye los puntos clave y las preguntas que debo realizar y todo eso. O puede ser en el caso de cuestionario, puede ser un formulario que yo le mando a la persona para que la persona lo llene y todo, ¿no? Entonces puede incluir diferentes tipos de información, ¿no? Entonces, volviendo nuevamente sobre el mismo tema, nada más para que quede clarito. En la entrevista, un miembro del equipo de investigación va y tiene un cuestionario o un instrumento, este es un formulario que es donde hay preguntas, hay puntos clave y todo, y la persona le va a ir respondiendo. Eso se hace mucho, por ejemplo, en los censos. Los censos es una gran investigación en donde los encuestadores, porque lo que están haciendo es una encuesta, pero lo hacen tipo entrevista y van a las casas y recaban la información directamente. Eso es una entrevista, pero también hay otro tipo de entrevistas que lo usan más que todo en el área de comunicación social, en el área del periodismo, pero también se puede usar muchas veces en los estudios cualitativos, en donde quizás no haya un instrumento, un formulario tan estricto, pero no crean, la persona sí tiene alguna guía, a lo mejor la tiene en su mente o tiene algún pequeño, un cuadernillo, una nota, una libreta, y fíjense aquí, claro, con la autorización del entrevistado, la investigadora está grabando
las respuestas del entrevistado para luego analizarlas. Entonces, puede ser que el cuadernillo lo tenga aquí, alguna libretita con su guía para la entrevista, con los puntos claves que deben ser tratados, pero dependiendo si la persona domina bien el tema y va clarita en lo que tiene que preguntar, a lo mejor esos indicadores lo tiene ella en su mente y por eso conversa con el entrevistado y obtiene la información necesaria. Entonces, siempre se requiere algún tipo de instrumento que debe estar bien establecido en la investigación y se aplica dependiendo si lo que queremos es el cuestionario o la entrevista. Y estas son ejemplos de entrevistas directas, ¿no? Esta la usamos mucho, se usa en investigaciones cualitativas, o sea, hay aspectos cuantitativos y aspectos cualitativos, como el censo. El censo evalúa aspectos cuantitativos propiamente dicho, pero también cualitativos. Y acá esta es más cualitativa que otra cosa. Son métodos que se utilizan sobre todo en la esfera, como le digo, de las ciencias sociales, en la comunicación, en el periodismo. La entrevista directa tiene sus ventajas. Para hacer una encuesta con entrevista directa, estas son sus ventajas. Es más completa, explica los propósitos del estudio. Yo voy y hablo con el sujeto y le planteo qué es lo que queremos hacer y a dónde vamos a llegar, y permite hacer aclaraciones. Si la persona le hago la pregunta y no la entiende, el mismo instrumento me debe, claro, yo como investigador, como encuestador, yo no puedo inventar, pero el instrumento me da posibilidades de explicar, de aclararle a la persona qué tipo de pregunta, ante qué tipo de pregunta está. Es aplicable a todo tipo de personas, siempre y cuando esté bien diseñada y tome en cuenta aspectos culturales. Mientras que el cuestionario consiste en aplicar un instrumento formulario impreso. Puede ser un formulario impreso o hoy en día, como les decía, un formulario electrónico que se envía por correo electrónico para obtener las respuestas de los sujetos de investigación, de las unidades de análisis. Está destinado a obtener respuestas sobre el problema en estudio. El sujeto investigado lo llena por sí mismo, por lo tanto no hay intervención del investigador o del asistente de investigación. La ventaja: el investigador no tiene que estar presente necesariamente. La desventaja: no siempre es comprensible. ¿Qué pasa si la persona no entiende bien una pregunta? Puede entonces traer problemas, ¿no? Entonces, estos son ejemplos de cuestionarios, los exámenes que uno hace, de los de certificación, los exámenes de admisión a una universidad, son una especie de cuestionario que uno llena, ¿no?, por sí mismo y va escogiendo respuestas. Acá también muchos test psicológicos tienen este mismo formato de estos instrumentos, pero como les decía, también pueden ser formularios electrónicos que enviemos por correo electrónico y que la persona los completa, y automáticamente después de los completa ellos son enviados y yo los mantengo acá me van a llegar a mí a una base de datos que puedo manejar. Hay muchos formularios ahorita mismo y gratuitos que se pueden utilizar. Por ejemplo, los formularios de Google Forms. También están las encuestas. Hay diferentes sitios donde uno puede programar encuestas y mandarlas por correo electrónico y generar resultados con gráficos y todo eso. O sea que esto se facilita bastante hoy en día para hacerlo de manera electrónica, de manera a distancia. Entonces ya lo hemos repetido, el instrumento es lo que utilizamos para registrar, ¿no? Es el mecanismo que utiliza el investigador para recolectar y registrar la información. Ya tiene un método definido, ahora necesita un instrumento para cumplir esa recolección. Entre estos instrumentos tenemos los formularios, las listas de cotejo, hojas de control, las pruebas psicológicas. Como les decía, se pueden considerar instrumentos de estudio y de investigación, las rúbricas o matrices para identificar características de un proceso o de un fenómeno, y las escalas de opinión. Por ejemplo, en anestesia se usan mucho las escalas cualitativas
de dolor. Eso es un instrumento que me permite entonces, claro, yo lo voy a hacer tipo encuesta, probablemente alguien va y se lo presenta al paciente y el paciente entonces escoge de acuerdo a su sensación de dolor cómo está, es bastante cualitativo y subjetivo, pero me lo coloca un instrumento que luego yo puedo evaluar. Entonces, eso es un instrumento. Siempre es importante que el instrumento para recabar la información esté bien identificado y sea claro. El instrumento debe incluir el título, que generalmente tiene que ver con el título de la investigación, con el nombre de la investigación, instrucciones. Si es un instrumento para una entrevista, las instrucciones van a ser para el entrevistador. Cómo se debe presentar, qué debe decirle al entrevistado y cómo, el orden que debe seguir. Pero si se trata entonces de un cuestionario, no de una entrevista, entonces las instrucciones son para el propio sujeto, que va a llenar él mismo su cuestionario, va a llenar el formato, la forma, el formulario, y me lo va a enviar. Entonces tiene que haber instrucciones claras. La identificación del encuestado y del formulario. Los formularios de investigación generalmente los tenemos numerados para poder identificarlos bien. Y además de estar bien identificado ese formulario con un número, con una clave, con algo que lo identifique, también tenemos que tener la identificación del encuestado. Ahora, recuerden los aspectos éticos. Siempre se le debe aclarar al encuestado que el manejo de la información que provea va a ser un manejo respetando la confidencialidad y la privacidad de esa unidad de análisis, es decir, de ese sujeto de investigación. Debe identificarse también al encuestador o observador en el caso de que sea alguien que esté allí presente en el caso de una entrevista, pero piense que no es una entrevista, sino que es una observación. Entonces el observador va a colocar nombre de él, que es el observador, y la fecha en que está, quizás fecha y hora en la que está realizando la observación, antes de llenar los ítems del fenómeno que está viendo, de la actividad que está evaluando y que está registrando. La fecha, como les decía, no solamente identificación, sino la fecha tanto en los cuestionarios, en los formularios de cuestionario de entrevista, como en las listas de cotejo, en las matrices y rúbricas, debe aparecer la fecha y muchas veces la hora, y debe haber algún espacio de observaciones para si la persona quiere agregar algo más, ya sea en un encuestador, observador, o cuando es un cuestionario, la misma persona que lo está llenando. Y todo instrumento consta de una serie de preguntas o ítems. Entonces tenemos que estar claros en los tipos de preguntas que puede haber, ¿no? Debe determinarse cuál es el tipo de pregunta o ítem que permitirá obtener los mejores valores para las variables que estamos estudiando. Si la pregunta puede ser cerrada o abierta, va a depender de qué variable usted está estudiando y de cómo la quiere estudiar. Entonces hay que tomar la decisión, ¿vamos a hacer preguntas cerradas o vamos a hacer preguntas abiertas? En las preguntas cerradas, las respuestas han sido sugeridas de antemano por el investigador. Pueden ser dicotómicas, por ejemplo, sexo masculino o femenino. Pueden ser de selección múltiple, por ejemplo, el ingreso familiar mensual es menos de 100, de 100 a 250, de 250 a 500, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, ya el investigador ha sugerido de antemano cuáles son las respuestas y la persona simple y sencillamente va a escoger entre las que se le está ofreciendo para que escoja. En las preguntas abiertas, por otro lado, el investigador anota la respuesta que obtiene o que observa en el momento de la recolección. No se establece un rango de respuestas determinado. Debe tomarse en cuenta las características del sujeto u objeto, las características y competencias del encuestador o observador. ¿Por qué? Porque para trabajar con estos aspectos abiertos, así puede ser con una lista de cotejo, pero está abierta a mi criterio, yo debo ser una persona competente en la observación de lo que estoy evaluando. Por ejemplo, si usted pone a una persona con un instrumento de observación y usted está haciendo una investigación
acerca del manejo de las emergencias cardiovasculares en el cuarto de urgencia X del hospital Y, etcétera, etcétera. Si usted va a hacerlo, lo que usted va a evaluar es la actuación de los equipos. Usted tiene que tener entonces una lista de cotejo o una rúbrica donde se evalúa la actuación de cada uno de los miembros del equipo ante una determinada urgencia. Para poder llenar esa rúbrica yo tengo que ser una persona que sea competente en el manejo de las urgencias para saber si lo que están haciendo está bien o está mal y lo están haciendo en el orden que lo deben hacer. Por ejemplo, si voy a usar como referencia las guías del ACLS, entonces yo debo ser alguien bien competente en ACLS, preferiblemente instructor de ACLS, y estar claro en toda la secuencia de manejo y todo, y entonces yo me voy con mi lista de cotejo, puede ser una rúbrica, puede ser una matriz, y yo me voy, y obviamente el equipo no debe darse cuenta que yo estoy observando, de repente yo estoy en un área alejada y todo, o en algún cuartito alto, todo esto es hipotético, nada más le estoy explicando para que vean cómo se maneja esto. Entonces, va a haber muchas cosas que van a ser abiertas, que si no es hace esto o no lo hace, sino cuánto demoraron en esto, fue efectiva la comunicación en el equipo de trabajo. Ahí no va a haber un sí o no o una escala definida, sino si yo soy el observador y estoy registrando, yo como experto debo entonces definir si el equipo sí siguió las pautas de comunicación que se han establecido como pautas eficientes en el manejo de la urgencia, o no, el equipo no tuvo unas técnicas de comunicación adecuadas. Entonces es muy importante las características y competencias del encuestador u observador dependiendo del tipo de estudio que yo estoy haciendo. Muchas veces no es cualquier persona la que puede encuestar, la que puede ir y someterse a un cuestionario, o que puede observar y calificar una situación o una actividad. Entonces recuerden, hay diferentes métodos, y para cada método debo tener un instrumento que debe ser adecuadamente diseñado en la fase de planificación, e incluso el instrumento puede ser validado. ¿Cómo? Utilizarlo no en los sujetos de investigación o el área que voy a hacer la investigación, sino ponerlo en práctica en otra situación para ver si el instrumento realmente mide lo que yo pretendo que mida, y ahí lo valido, y entonces si es adecuado, entonces lo uso para la investigación. O sea, todas esas cosas se tienen que tener presente para poder llevar entonces llegar a los resultados, contestar a los objetivos y a la pregunta de investigación, que es lo que queremos realmente realizar dentro del marco de la investigación. Y por último, unas palabritas. Recuerden que esto lo vamos a tratar también más adelante, pero es importante que desde ya lo vayamos viendo. Unas palabritas acerca del plan de análisis. Ya yo voy a tener una serie de datos, pero no solamente me quedo en los datos que voy a recoger y que yo sé que son importantes para mí. Yo debo también en la fase de planificación, en el protocolo, debe decir cómo voy yo a trabajar esos datos, qué voy a hacer con ellos, cómo los voy a analizar. Entonces deben describirse con exactitud los métodos que serán utilizados para ordenar, para presentar, para analizar y para interpretar los datos recogidos. Eso ya debe estar planificado desde antes de hacer la investigación. ¿Y dónde queda esa planificación? En el protocolo. Se especifica cómo se van a ordenar, cómo se van a presentar, cómo se van a analizar e interpretar los datos recogidos, qué herramienta estadística se va a utilizar, y todo eso debe ya estar planificado y debe ser parte del protocolo. Generalmente se utilizan procedimientos estadísticos, sobre todo en la investigación cuantitativa, para asociar y analizar los datos. La estadística sirve para reducir, resumir, organizar, evaluar e interpretar y comunicar. Y como les decía, es cuando se trata de información numérica, que la cuantitativa, la que es susceptible de análisis estadísticos y aplicar herramientas estadísticas que nos permitan entonces una adecuada asociación del comportamiento de los variables y analizar los datos. Entonces, dependiendo del tipo de estudio que vayamos a realizar, asimismo van a ser las herramientas estadísticas que vamos a utilizar. Las vamos a ver
a mencionar cuando veamos cada tipo de estudio, pero sí para que lo vayan sabiendo desde ya, dependiendo del tipo de estudio, dependiendo del tipo de pregunta de investigación y de objetivos que yo tenga, así van a ser las herramientas estadísticas que vamos a tener que utilizar. La elección de la herramienta estadística entonces depende del mismo problema de investigación, de los objetivos establecidos, de las hipótesis, del tipo de variables, porque según los objetivos y las hipótesis, pues tenemos unas variables que ya están definidas y de acuerdo al tipo de variables vamos a tener que utilizar tal o cual herramienta estadística, de los valores posibles para las variables, el tipo de estudio y entre otros, ¿no? Hay muchas características que tenemos que tener en cuenta para seleccionar la herramienta estadística a utilizar. Es muy importante, cuando hacemos el plan de análisis, incluir en ese plan el diseño de tablas y gráficos que nos ayudarán a agrupar e interpretar los datos, porque los datos primero tienen que estar ordenados, casi siempre usamos tablas, y algunos gráficos que nos permitan ver visualmente, que una apreciación visual de esos resultados, para entonces proceder con el análisis de esos resultados. Ya en la fase de planificación yo debo saber cuántas tablas voy a hacer, qué información van a tener. Es más, están diseñadas solamente para llenarlas. Cuando termino de recolectar la información, solamente lleno las tablas con la información. Ya esas tablas están prediseñadas. Y lo mismo que después, utilizando la información que pongo en las tablas, construyo las gráficas, ¿no? Pero eso ya está planificado. La tabla ya está planificada porque así voy a ordenar la información para poder entonces poder verla y poder entonces establecer gráficas que me permitan hacer un análisis visual y mejorar el análisis e interpretación de los datos que estoy obteniendo en mi investigación. Eso se planifica antes, se planifica en esta fase, cuando estamos en el marco metodológico, antes de implementar y de hacer la investigación. Esta es la bibliografía que utilizamos para esta clase de hoy. Espero que les vaya ayudando a ir, como quien dice, dándole forma a su manera de pensar con respecto a su proyecto de investigación y que vayan mejorando entonces la estructura de aquello que van realizando. Recuerden que ahora para junio tenemos la segunda entrega, todavía les queda tiempo para ir revisando, para ir ajustando. Tienen que ajustar, corregir los errores de la primera entrega y seguir entonces con la segunda entrega, pero lo van haciendo ya todo junto, o sea que les vaya quedando su protocolo. Bueno, quedamos hasta aquí y estaremos continuando entonces con el material del curso en la próxima semana. Hasta luego.